Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que jueves y viernes habrá matiné a las 8 de la noche. Los esperamos en Venezuela 3:30. Y atención, Montevideo, porque el día 19 estaremos finalmente en el auditorio del Sodre y las entradas me dicen que están en Habitat y en Antel. Hablaremos esta noche de venenos en Roma. Las historias de envenenamientos en tiempos de la República y durante el Imperio Romano fueron muchísimas. Algunos cronistas dicen que fue el método más usado para liquidar a alguien sin levantar sospechas. Matar con venenos era mucho más frecuente que enviar esbirros anónimos a liquidar a alguno. Allá por el año 328 a.C. tuvo lugar un suceso curioso que se conoció como la conspiración de las damas. En aquel año murieron en Roma unos 20 ciudadanos de los más ilustres y distinguidos. Así fueron finados cónsules, pretores, senadores y otros patricios. Todos presentaban los mismos síntomas, digamos. Los médicos estaban muy desorientados y el pueblo creyó que se trataba de una peste. Pero vino a suceder que una esclava se presentó ante el jefe de la guardia, que se llamaba Fabio Máximo, y le ofreció revelar el secreto de aquellos sucesos, siempre y cuando su confesión no le causara o no le acarreara daño alguno. Fabio dio las garantías necesarias a la muchacha, que contó con detalle cómo las más distinguidas señoras romanas eliminaban a sus esposos por medio de venenos. La guardia pudo incluso sorprender a unas 10 mujeres que estaban cocinando las drogas y tenían los venenos cuidadosamente ocultos. Todas fueron conducidas al foro para esclarecer el asunto ante el pueblo. 2 de ellas, Cornelia y Sergia, sostuvieron en su defensa que los brebajes encontrados eran unas medicinas saludables. Para comprobarlo, los magistrados las obligaron a que tomaran sus preparados. Cornelia y Sergia, al beber aquellos brebajes, murieron en el acto. Las otras mujeres denunciaron enseguida a las que les habían enseñado a preparar los venenos, y finalmente fueron condenadas 170 damas. Nunca pudieron comprenderse del todo las razones de esta confabulación. Algunos historiadores encontraron reivindicaciones femeninas inaugurales, por decirlo así. Otros han dicho que fueron ellas mismas, estas mismas chicas, víctimas de vendedores de pigmentos peligrosos recomendados para asegurar el amor de sus esposos. Los historiadores antiguos han dicho que se trató de una maldición divina que cayó sobre aquellos patricios por la perfidia de sus prácticas. Esta última me parece la más razonable de todas las explicaciones. Siglos más tarde, algunos usaron venenos, pero a veces tuvieron poca paciencia, como Calígula. Allá cuando tenía 78 años de edad, el emperador Tiberio, que era el anterior a Calígula, se enfermó. Y Calígula, que ya se veía venir que él iba a ser el sucesor, quiso apurar la muerte de Tiberio. De acuerdo con los comentarios de Suetonio, Calígula le había dado un veneno lento a Tiberio que resultó ser demasiado lento. Demasiado. Sí, es un veneno lento, pero al final no se muere nunca este tipo. Por eso, para terminar con el asunto, Calígula intentó quitarle a Tiberio el anillo imperial cuando estaba moribundo, pero Tiberio mantuvo el puño cerrado. Entonces, impaciente y viendo que el veneno no terminaba de hacer efecto, Calígula tapó con una almohada la cara de Tiberio y lo ahogó. Y enseguida se hizo del poder. Después no tuvo inconveniente en pronunciar
sobre el cadáver aún caliente del emperador un elogio fúnebre. A Calígula le gustaban mucho los venenos, los coleccionaba de diferentes clases y probaba en las personas sus efectos. Era muy aficionado también a los gladiadores y también probaba en las personas el efecto de los gladiadores. En una oportunidad, uno de ellos, llamado Columbiano, ganó una de las peleas, pero quedó herido. Quedó con una herida abierta. Y Calígula se ofreció personalmente a curarlo. Y en realidad lo que hizo fue probar en la herida uno de sus venenos. Y el gladiador se murió, vamos a decirlo así. Pero su nombre sobrevivió por muchos siglos, porque hasta bien entrados los tiempos medievales se usó aquel veneno mezclado por Calígula que se llamaba veneno columbiano en honor a aquel gladiador. Una famosa envenenadora romana fue Locusta y participó en el envenenamiento del emperador Claudio, que casualmente fue el que sucedió a Calígula. Como es sabido, Claudio, después de la muerte de su tercera esposa, que era Mesalina, se casó con Agripina, ¿no?, que ya tenía un hijo. Ese hijo se llamaba Domitius, pero después cambió de nombre y se llamó Nerón. Parece que Claudio se arrepintió enseguida de su casamiento con Agripina y también de haber adoptado a Nerón. Agripina se dio cuenta de que estaba en grave peligro y le encargó a Locusta que preparara un veneno y le pusieron ese veneno en un plato de hongos, un plato de setas, suele decirse, que el emperador iba a comer. Pero bueno, el tóxico no pareció tener buen efecto, o mal efecto. Claudio, después de algunos días de descompostura, empezó a mejorar. Entonces Agripina, temerosa de que su plan pudiera ser descubierto, le ordenó a su médico, que se llamaba Genofonte, pero que no era historiador, que terminara por fin con Claudio y se matara de una vez. El médico, sobre pretexto de provocar unos vómitos, tocó la garganta del emperador con una pluma que había sido previamente untada con un veneno que esta vez fue eficaz, y Claudio murió al momento. Pero es más interesante la participación de esta misma Locusta en la muerte de Británico. Británico era hijo directo de Claudio y hermanastro de Nerón. Recordemos que después de Claudio, el siguiente emperador fue Nerón, pero en realidad Nerón vivía temeroso de que Británico le usurpara el poder. En realidad Británico tenía mejores títulos que Nerón para ser emperador, mejores condiciones. Dice el cronista que también Nerón estaba celoso porque Británico tenía una voz excelente y Nerón era cantor. Y por ahí le parecía que Británico era mejor que él. Bueno, Locusta le proporcionó a Nerón un brebaje cuyo efecto no fue el esperado. No produjo en Británico más que los resultados de un purgante, vamos a decirlo así. Nerón castigó a Locusta y la obligó a preparar en su palacio y en su presencia también el veneno más activo que pudiera concebir. Locusta lo ensayó primero en un cabrito que sobrevivió unas 5 horas. Entonces hizo concentrar aún más el veneno y se lo dio a un chancho que murió en el acto. ¿Vio cómo es el chancho? El chancho es de morir. Bueno, satisfecho, Nerón procedió del siguiente modo. Él sabía que la vianda destinada a Británico, por razones de seguridad, era probada por el salva, así llamaban al oficio del esclavo degustador, ¿no? Como, claro, si este esclavo moría, el plan iba a fracasar. Entonces inventó un ardid. Le presentaron a Británico la comida sin veneno, pero muy caliente. El esclavo la probó, se quemó, pero como la temperatura no era razón para rechazarla, la entregó a Británico. Británico también se quemó y, enojado, echó al esclavo y pidió que le enfriaran un poco la comida con agua, qué sé yo, agua fría. Y ahí, en ese
procedimiento llegó el veneno. Británico cayó muerto bajo la mesa, y bueno, dijeron que era epilepsia, pero ciertamente nadie creyó en eso. Eran tiempos de mucho envenenador. Sin embargo, y hoy no hablaremos de esto, los mejores venenos vinieron recién en el Renacimiento, con los Borgia, con los perfumistas y con la mejor técnica de envenenamiento que conoció la historia. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Al emperador Claudio, que fue la última persona que supo hablar el idioma etrusco. ¿Y cuál será la canción con la que ilustraremos esta monografía? Pues Gotas de Veneno, un lindo tango que va a cantar un gran cantor, Jorge Casal. La guitarra, creo que es la guitarra de Grela.